Buenas tardes, hoy voy a presentar sobre los casos de factoreo. Hay 10 casos de factoreos. El primer caso es factor común. ¿Qué es el factor común? Tiene un factor común cuando una misma cantidad, ya sea número o letra, se encuentra en todos los términos del polinomio. Como vemos un ejemplo aquí, 16x a la cuarta más 32x al cubo menos 24x al cuadrado. Como su nombre mismo lo indica, factor común. Entonces tenemos que sacar factor común de 16, 32 y 24. El factor común de estos tres números sería 8. Y de la x sería x al cuadrado, porque sacamos de x a la cuarta y x al cuadrado sería x al cuadrado. Entonces, 16 dividido para 8 da 2, que sería 2x al cuadrado, más 32 dividido para 8 da 4, 4x, y 24 dividido a 8 da 3. Esa sería la respuesta sacando factor común. Acá tenemos otro ejemplo que es 12x al cuadrado más 8x. El factor común de 12 y 8 sería 4x, por las x también. Cada uno se divide para el 4 y la respuesta es 4x. Abro paréntesis, 3x más 2. El segundo caso es factor común por agrupación de términos. Esto quiere decir, se llama factor común por agrupación de términos si los términos de un polinomio pueden reunirse en grupos de términos con un factor común diferente en cada grupo. Como vemos un ejemplo aquí, 4a al cuadrado x menos 5a al cuadrado y más 15by menos 12bx. Entonces, abrimos dos paréntesis, porque aquí su nombre dice agrupación de términos. Abrimos dos paréntesis, que sería los dos primeros términos en un primer paréntesis y estos dos segundos términos en otro paréntesis, como vemos aquí. Entonces, cada uno sacamos factor común. En esta es a al cuadrado porque cada uno tiene a al cuadrado, entonces ese es el factor común del primero. El factor común del segundo sería 3, porque el factor de 12 y 15 es 3, 3b. Entonces, solo tenemos que agrupar lo que ya nos queda, que sería 4x menos 5y menos 3b, abro paréntesis, de 12 dividido para 3 es 4, y la x que nos queda aquí, y 15 dividido para 3 que nos da 5, que solo nos queda y. Podemos dejar ahí ahí solo hacemos una agrupación, que sería 4x menos 5y a al cuadrado menos 3b, porque ya no podemos repetir lo mismo porque en los dos paréntesis está igual, entonces solo se pone una vez. Y estos dos que sobran afuera del paréntesis se ponen un solo paréntesis. El tercer caso es trinomio cuadrado perfecto. Es un polinomio de tres términos que cumple con las siguientes características. El primer y tercer término tienen raíces cuadradas exactas. El segundo término es el resultado de multiplicar esas dos raíces por 2, como vemos aquí. La raíz de 9 es 3. 3 al cuadrado es 9. De 6, 2 por 3 es 6 y la x queda sola. Y de x al cuadrado queda x al cuadrado. Entonces, de 9 dijimos que era 3, abrimos un paréntesis, más x, que está aquí. Y ahí todo esto lo elevamos al cuadrado. El siguiente caso es diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados es igual al cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, como vemos aquí un ejemplo,
que es, el ejercicio es 4x al cuadrado menos 49. Entonces, el primer paso vamos a hacer, los términos no tienen un factor común primeramente. En el paso 2, para factorizar el problema en la forma a más b, a menos b, necesitamos determinar el valor al que tenemos que elevar al cuadrado para obtener 4x al cuadrado y el valor que tenemos que elevar al cuadrado para obtener 49. En este caso tenemos 2x y 7, porque 2x por 2x es igual a 4x al cuadrado y 7 por 7 nos da 49. Entonces, haciendo esto abrimos dos paréntesis, en el 1 ponemos 2x más 7 y 2x menos 7. Primero se ponen más y después en menos. El siguiente caso es trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción. Se llama trinomio cuadrado perfecto al trinomio polinomio de tres términos, tal que dos de sus términos son cuadrados perfectos y el otro término es el doble producto de las bases de esos cuadrados. Entonces, como vemos aquí en este ejemplo, que es x a la cuarta más x al cuadrado más 1. Entonces, primero determinamos cuál debe ser el segundo término del trinomio. Para esto hallamos las raíces cuadradas del primer y tercer término, las multiplicamos entre sí y luego por 2. Luego, el término que buscamos es 2x al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es buscar un término que convierta al x cuadrado en 2x al cuadrado. Ese es x al cuadrado, como vemos aquí. ¿Sí? Después noten que también reste x al cuadrado para no alterar la expresión, como vemos aquí, x al cuadrado con más y después ponemos con menos x al cuadrado. Ya. Se factorizan los primeros tres términos del polinomio como un trinomio cuadrado perfecto. De ahí queda x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y por último se factoriza la diferencia de cuadrados, que queda x al cuadrado más 1 más x, y otro paréntesis de x al cuadrado más 1 menos x. Entonces, la expresión quedaría así. X a la cuarta, ya factorizando estos dos paréntesis, quedaría x a la cuarta más x al cuadrado más 1, que nos daría x al cuadrado más 1 más x al cuadrado más 1 menos x. El otro caso es trinomio de la forma